Ya, dame 9 de 50 y uno de 100. Bueno, Entonces me vas a enseñar cómo es todo el proceso. así es. Mira, lo primero que necesitamos, este billete tenemos que hacer, escanear la imagen. Procede a la impresión sobre el papel. Necesito abrir el billete para después poder pelarlo antes del quemado. Tiene que secar. Vamos acá. Eso es todo. Right in the middle of a residential part of Villa El Salvador, this massive operation has been going on for years, and they're estimated that there are over $30 million in fake currency just stashed in one little place. According to the US Secret Service, Peru is the #1 producer of counterfeit dollars in the world. Criminal gangs have also been caught making millions of euros and fake Peruvian soles. That pickup truck over there is just loaded with boxes with fake notes, like probably millions in fake notes. And there's more and more and more being packed right there. It's actually so heavy that the tire is sort of deflating already. General Fernando Lucena, Prensa Internacional, Vice. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Este es un golpe durísimo, me imagino. Esto es una operación gigante. Bueno, sí, van a ver los detalles, pero a ver si, a ver por este lado, a ver tenían las computadoras donde hacían los diseños, hacían la impresión, hacían los acabados. Se ha incautado aproximadamente en billete falso 100 millones de soles, aproximadamente. The first Peruvian-made counterfeit dollar was detected in the United States back in 2003. Since then, the illicit trade has grown exponentially. Last year, US authorities identified just over 16 million fake dollars of Peruvian origin. Widespread counterfeiting has the potential to undermine the value of the currency, putting small business owners and unsuspecting US shoppers at risk. Colombia estaba considerado pues el primer país con índices de falsificación en el mundo. Lamentablemente desplazamos a Colombia en este tipo de delitos y desde el año 2009 venimos trabajando con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que decidió trasladar su oficina principal en Sudamérica a Lima, Perú. Estando operando desde el año 2009 hasta la fecha del 2015, hemos incautado algo más de 76 millones de dólares falsos. We wanted to find out how easy it was to get hold of top-quality fake dollars. Lima's Old Center and the notorious Azángaro Street are well-known hubs for forgeries. This is where we began the search for the best counterfeit dollar notes in the city. After a few inquiries, we were introduced to Mario. Loco, el muchacho que me da esta mercadería no entra como yo entro de frente. El muchacho se da unos vueltones, mira. Loco, escúchame. Todo el día. Sí, hermano, es que bien tranca. El muchacho ha ido a su laboratorio. Esta es una muestra, los otros están mejor. Quiero meterse una muestra del firme, pe. Es que el Ensenche es la primera vez que estamos transando. Esta es una muestrita, pe. ¿Puedes conseguir mejores que ese? Claro, mejor te tengo, pero si tú me dices ya. Empezamos de chiquito para conocer y tener confianza y ya tú me dices, Colorado, llévamelo a mi departamento y yo voy y te lo llevo porque tengo confianza. Ya. Si es la primera vez jamás, pero hermano, ni quién fuera estamos ido. Ya, dame 9 de 50 y uno de 100, porque quiero que también vea el de 100. 8 minutos, voy a ir a aquí y de ahí confírmame. Ya, chévere. His 8 minutes turned into 2 hours, so we decided to go for a ride and then met him at a different parking lot.
Sube. Se me está haciendo dar la vuelta, puta. Vamos acá. Ya, si quieres acá, ya, pero perdón, ¿qué quieres hacer caminar? ¿Qué tiene estas cosas raras? No, tú que te cambies de Papi, yo he ido a almorzar, causa, Compadre, pero ¿tú viste cómo estaba esa playa de estacionamiento con yo estaba reventando? ¿Cómo vas a cambiar, causa? Causa, déjame ver 50, que no son 50. Yo me maleo, a mí me están cuidando, compadre, afuera. Está bien, falta un poco más de 50. No, dime si va o no va, causa, nada más. Si va o no va, vale. Espérate. Relájate, no, hay huevón acá, loco, nadie. Dale. Despite the mutual edginess, we managed to finalize the deal. The idea was to use this purchase as a starting point to develop the relationship with Mario. Si eso te gusta, pídeme cantidad firme. Yo no estamos avanzando ahorita, por ejemplo, ¿has visto? No? Ya no estamos... Claro, así es, Pepo. Ya, chao, causa. These four $50 notes are the ones that the guy just gave us right now. To my uneducated eye, these ones here, the ones that we just got, look actually of much better quality than this one, which is actually badly cut in the border. And then of course there is this $100 note that the guy just gave us that doesn't look convincing at all. So now it's time to test the notes we've got. Along with Peru's local currency, US dollars are also widely accepted in many of Lima's shops and restaurants. Una cervecita, pues. Yo acá tengo 2 billetes de $50. Pero uno puede ser que sea trucho. Entonces yo creo que tú me digas que tú ya debes de ver moneda todos los días. ¿Cuál es el trucho? ¿Cuál es el bueno y cuál no? Firme. Y para mí este es el trucho. Mira, textura del papel, el color. Pero yo los veo igualitos, hermano. Pero si quieres, tengo como demostrártelo. A ver. Con un plumón. Y a ver el otro. Cuando le paso mi resaltador, que es el detector de dólares, Ajá. queda pintado. Sí. Y en el firme desaparece, se desvanece. We went back to see Mario to tell him that the quality of the forgeries he sold us was not good enough. He called a contact whom he assured could get us better merchandise. Dime, escúchame, quiero uno de 50. ¿Cómo podemos hacer? Ya vale, ya cancelo. ¿Qué dice? Menos mal que ahorita le llamaba. ¿Por? Lo han engañado al muchacho. No Lo jodas. han engañado, le he librado mi cara. Mi máquina, me dice. Mario went off to call some other contacts, but after the recent bust, getting people from his network to start selling again was proving difficult. Todo tiene que ser así, ya nada de... Nada de teléfono. Por eso también, no, personal, tú ya sabes que programa, ya, casa, disculpa. We kept meeting up with Mario, who offered us different qualities of forged dollars. Es un papel, weón. Tiene que haber una mejor. No pasa nada con este, brother. Eventually, he came up with what he described as the best counterfeit $100 bills on the market. Están buenos. Estos están buenos. They actually did look very real, so we agreed to buy them. I paid Mario the equivalent to 180 real US dollars for 2,000 counterfeit ones. The poorer areas on Lima's outskirts are the main hub for the production of counterfeit money. Illegal printing facilities and safe houses where forgers work are regularly busted by the police.
police caught this gang trying to smuggle fake dollars into the US. Tú recibías billetes de acá que te enviaban. ¿Y cuánto le comprabas el litro? A liter is the slang term for $100,000 in counterfeit notes. ¿Y cómo lo chorreas? ¿Cómo lo distribuyes? Cuando nos íbamos a comprar. Y comprabas normal. Y le metías como la hueva. Corre nomás. Todo lo que podía. Yo agarraba el cambio, el vuelto. We met with Mario again. I wanted to know how I could smuggle the notes he had given us into the United States. He said he had a contact, a bookbinder, who would conceal the notes inside the cover of a book. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, queremos hacer primero una prueba. La idea es que después vamos a sacar un montón de libros. Ahorita necesito de billetes. Pero primero queremos que hagas un libro para ver qué tal queda. Acá hay libros nacionales, claro, que allá no hay. Claro. Ese puede ser tu logro, porque son libros que allá no vas a encontrar. Como por ejemplo de la comida. Ya, bacán. ¿Cuándo puedes hacer eso? Próxima semana. Martes. ¿Ya? Cerrado. Ya, Marquito, Marquito, ya, espérame, ya, Marquito, chévere. I followed his advice and bought a book about Peruvian cocktails. However, the day before we were due to meet the bookbinder, the police raided Asangar Street. Talleres los cuales brindaban documentos falsificados. Acá está siendo clausurado por la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima y The bookbinder was caught and arrested with dozens of forged documents. ¿Por qué se les va a denunciar? Por falsificación de documentos, alteración, etc. Se han encontrado DNIs, se han encontrado recibos, pasaportes de personas extranjeras. Y acá lo que tiene usted Inclusive en la mano hemos podido encontrar en una de las esquinas expedientes judiciales de la Corte Suprema de Justicia. A few days later, the bookbinder was released. I suggested we met at a hotel where we had installed secret cameras. Mario and the bookbinder seemed rather uneasy on arrival and looked around the room, presumably trying to spot hidden cameras. A ver, explícame cómo va esta vaina y cómo es que tú haces tú. ¿Qué pasó, bro? ¿Tuviste con Roche con la mancada de Azángaro? Sí, está con Roche. Es que la soltar el billete ahí, ven. ¿Cuánto? De luz también, no. Qué malo, ¿no? ¿Pero por qué? Pero no te agarraron con dólares. No, me agarraron con esto, no. Sí, no me encontraron nada. Me querían embalar, ¿Y qué decían que había que tener? ¿Qué pasaporte? Pasaportes, expedientes. ¿Y qué capacidad máxima tiene cada libro? Por lo menos hasta 7 por fila. ¿Cuánto? 7 por fila, 7 6 por fila, filas. sí. El mundo, ¿me entiendes? O sea, $4.200 en el libro. Me puedo llevar 10, 12 libros como nada. Lógico, pues. Vamos a ver, 60 lucas por día. ¡Qué loco! Bien, ¿y usted? Coca-Cola. Pero ante todo, su billuyo, señor. Muchísimas gracias. Usted es un maestro. Señor, te agradezco muchísimo. Listo, Claro, cuídese. Listo. We had managed to buy some of the best fake dollars on Lima's black market. The high quality of the forgery is why Peru leads the world in counterfeit note production. We wanted to find out how these notes are actually made. We went to see Oscar, who works at a printing house in Lima. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? He was going to demonstrate the first stage of forging a note, the printing. Mira, lo primero que necesitamos, este billete tenemos que hacer, escanear la imagen, eso es mejor. Entonces, a esto yo tengo que hacer la separación de color.
Y con los 4 colores separados, ¿qué cosa? ¿Cuál es el siguiente paso? De ese producto nos van a botar los fotolitos, que son unas películas, y eso se quema sobre unas placas de aluminio. Acá hay una muestra que se hizo con billetes peruanos. Mira, esto es un papel bond. Entonces, similar a esto vamos a hacer con los dólares. Esta textura de este papel no es similar a lo que te tienen acá, entonces a este papel le tienen que dar un mejor acabado a esto para que el papel sea similar a la que tiene acá del dólar. El dólar verdadero o el billete en cualquier parte tiene 70-75% de algodón. Cotton paper is hard to obtain and is also considerably more expensive than bond paper. Lo único que no replican es el papel moneda, porque al delincuente no le interesa agenciarse del papel moneda original y ya no sería mucho negocio para ellos. Después del recorte del dinero, pasan a la etapa de los acabados. Para esto, emplean varias técnicas. Por ejemplo, este billete tiene más seguridad que el anterior, ¿no? Para ingresar esto, han utilizado una tarjeta de crédito, han superpuesto el hilo de seguridad encima de la tarjeta y ustedes pueden ver que la tarjeta ha servido como un vehículo de introducción del falso hilo de seguridad. O sea, eso es 1 a 1, billete por billete y hecho a mano. Hecho a mano. We wanted to see for ourselves the finishing techniques used to make fake notes believable. After months of chasing leads and meeting different counterfeiters, we finally managed to convince an expert in the craft to let us film him at work. ¿Qué tal? Bueno, entonces me vas a enseñar cómo es todo el proceso. Así es. ¿Y ahora con qué estás trabajando? ¿Con billetes de cuánto? ¿Solamente de 20? Solo pedido especial, solamente con 20. Siempre trabajo con 50 y 100. Necesito abrir el billete para después poder pelarlo antes del quemado. Oh, y los has empezado a abrir en 2. Ahora tengo que seguir a hacer el quemado del papel. Combinación, un poco de agua con una porción de lejía. Este es vinagre, la misma cantidad. 15 a 20 minutos. Yeah. Ok, es para que el papel bond agarre una tonalidad distinta. Así es. Enjuagar, sacarlos para proceder a abrir los billetes. En estos billetes de 20 sí es el proceso más trabajoso por el diseño que me dan más exactos y suelo trabajar 1 por 1 por ese detalle. Entonces, pero en otros billetes de 50 y de 100 que tengo más espacio para trabajar, agarro de 6. Ahorita estoy adelgazando el papel. Eso es para que pueda untar la cola y no salga muy grueso el billete. According to our man, when working with better quality $50 sheets, he can finish up to 1,200 notes during a 3-day shift, working 18 hours per day. He gets paid the equivalent of 45 cents per finished note. Vamos a poner una pequeña porción de cola y poder hacer el pegado perfecto para que no quede disparejo. Estoy botando la cola para que no quede exceso, para que quede parejo. Tiene que secar. Pongo acá. Ahora la manera en que yo trabajo es pisándolo, envolviéndolo con una tela. ¿Para qué haces eso? Y vamos a proceder a plancharlo. Una vez hecho esto, vamos a meterle la laca para que el dinero pueda tener una prueba de agua, que el papel no se humedezca muy rápido. Como para que se ponga un poco impermeable, digamos. Sí, así es. Y le das solamente una pasada, igualito atrás. Para darle relieve, mezclo el chuño con una goma transparente. Para que cuando lo toquen así se sienta la textura, los relieves de un billete verdadero. En la firma tiene relieve, y acá en las letras también tiene relieve. En las letras, en la ropa y en la firma, ¿no es cierto? Sí, y en el cabello.
Ese es todo. Ese es el... So this is the $20 note that he just finished. And this is the one, an original one. And they do look pretty similar. And they both have this texture he was explaining me about. Hay un sonido en que emite el dinero. Ese es el original. Sí, ese es el original. El sonido que emite el dinero. Y que con la laca y la goma le tiene que dar. So this is it. Lima's fake money. Despite police efforts, for each counterfeiter caught, dozens more remain undetected. And even when caught, many forgers usually pay their way out of police custody or serve lenient prison sentences. With more and more people learning the skills required to forge a note, it's unlikely that the output of Peruvian fake dollars will stop anytime soon.